Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a nadie le debáis nada más que amor, porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, él: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás, y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hace daño, pero por eso amar es cumplir la ley entera. Palabra de Dios. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante sin falta y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora con un hecho que es llamativo desde la perspectiva nuestra y de la perspectiva de Jesús, de manera diferente. Hay una gran multitud que acompaña a Jesús. Esto, en los términos que hoy se usan cuando hay el conteo de likes y de seguidores, eso es muy positivo, pero para Jesús no significa nada.
El hecho de que tenga muchos seguidores en las redes sociales no significa nada. Jesús no quiere simples seguidores, quiere seguidores conscientes. Por eso dice que Él se dio la vuelta, se volvió hacia la multitud y entonces otra vez propuso las condiciones para el seguimiento, pero esta vez las explicitó aún más. La vez anterior habíamos escuchado que se refería a la libertad, por un lado, si uno quiere. Con Él nada es obligatorio. No es que me tienen que seguir a mí o yo los mando a la paila del infierno. No, Jesús no amenaza, no obliga. Él invita. Y esto es importante que nosotros lo tengamos presente para nosotros mismos y para nuestro apostolado, la libertad. La segunda condición que él había puesto era la de renunciar a las ambiciones egoístas, reniegue de sí mismo. Y la tercera era afrontar el rechazo social por ese seguimiento. Ahora supone nuevamente la libertad, ya la da por supuesta. Conmigo es libremente, si uno quiere venirse conmigo. Pero entonces plantea unas renuncias que son al mismo tiempo aceptaciones, o sea, es una renuncia que implica ganancia y lo hace de una manera más puntual, ilustrándolo con dos ejemplos. Vamos a fijarnos primero en las exigencias que él hace. Si uno se viene conmigo, pero no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Aquí lo primero explicita mucho más lo que antes había puesto como primera condición, el reniegue de sí mismo. Ahora se trata de que cada uno tome la determinación de renunciar al contexto social. Cuando nos habla de las relaciones familiares, no es decir, papá, yo conocí a Jesús y ya tú no significas un bledo para mí. Mamá, ya tú no significas nada para mí. No es eso. Cuando habla de las relaciones familiares, se refiere al entramado de relaciones sociales que había en aquella época basado en la familia patriarcal. Y ese entramado de relaciones exigía unas lealtades de tal forma que incluso por la familia se podía matar. Así que Jesús está replanteando es la adhesión a los valores de la sociedad patriarcal. Y lo que está dando a entender es que los valores que él representa, o sea, los valores del reino de Dios, hay que ponerlos por encima. Es pasar del espíritu tribal al espíritu universal. Esto necesitamos captarlo muy bien, porque implica, por ejemplo, que nosotros, para poder seguir a Jesús, no podemos matricularnos con los intereses de una determinada clase social o política, prescindiendo de los valores del reino de Dios. No podemos matricularnos en una determinada confesión religiosa haciendo a un lado los valores del reino de Dios.
lo primero tiene que ser la construcción del reino de Dios. Y en función de esa construcción del reino de Dios se valora todo lo demás. Por eso él habla de preferir. Si entran en conflicto los valores del reino de Dios con los valores familiares o con los valores sociales o con los valores políticos, yo prefiero los valores del reino de Dios. Esto es lo que quiere decir la primera condición que Jesús explicita. Es necesario que nosotros pongamos por encima de todo la construcción del reino de Dios, y en función de eso vamos a hacer familia, en función de eso vamos a construir su sociedad, en función de eso vamos a hacer política, vamos a hacer negocios, pero poniendo por encima de todo los valores del reino de Dios. Esa es la primera condición. La segunda, ya la había dicho antes: quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Cada uno tiene su cruz, pero esta cruz no se va a cargar de cualquier manera. Esta cruz se carga siguiéndolo a Él, detrás de mí. ¿Esto qué implica? Que por haber adoptado los valores del reino de Dios, a nosotros nos va a tocar una suerte semejante a la de Él. Él decía: si vigilaron mi enseñanza, vigilarán la de ustedes. Si estuvieron pendientes de mi conducta, también de la de ustedes van a estar pendientes. Vamos a estar sometidos al escrutinio público y el referente es Jesús. No es que nosotros vamos a estar sometidos a un examen de que somos buenas personas por esto, por aquello, no. Es que no se trata de declararnos buenas personas simplemente. No se trata de declararnos personas religiosas simplemente, no. Se trata de declararnos discípulos de Jesús. Y entonces, esto implica que si a Jesús lo rechazaron, también a nosotros nos van a rechazar, por los mismos motivos que lo rechazaron a Él. Es que nosotros a veces no nos preguntamos cómo es posible que a Jesús lo hubieran criticado, lo hubieran crucificado, lo hubieran rechazado de distintos modos, incluso ante los tribunales paganos. Su propio pueblo lo rechazó delante de los paganos. ¿Cómo es posible que a Jesús le hubiera pasado eso y en cambio nosotros vamos por el mundo tranquilos y felices cosechando likes? ¿Qué es lo que pasa? Esto nos lo tenemos que preguntar, porque de pronto no estamos cargando nuestra cruz detrás de Él. Estaremos teniendo dificultades, posibles problemas, contrariedades, pero ahí las vamos resolviendo de cualquier manera, no cargando la cruz detrás de Él. Y por último, tiene la última condición, es: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Esta renuncia hay que entenderla. Jesús no nos está pidiendo que nosotros nos despojemos de todo y vayamos por el mundo carentes de todo. Eso no es racional. El verbo que utiliza aquí, que se traduce por renunciar, implica algo así como subordinar. De lo que se trata es de que nosotros subordinemos nuestros bienes.
cualesquiera que sean nuestros bienes. Puede que no tengamos posesiones de tierras, ni de bienes inmuebles, ni esas cosas así, pero podemos tener otros bienes. Hoy se valoran mucho los bienes del conocimiento. De lo que se trata es de subordinar esos bienes al proyecto fundamental que es el reino de Dios. Yo no puedo tomar, por ejemplo, mi capacidad de producir riqueza. Pongamos ese ejemplo. Mi capacidad de producir riqueza únicamente para mí, para mi provecho individual, prescindiendo de los demás. Porque entonces no estoy construyendo el reino de Dios, estoy construyendo mi propio pedestal. Y ahí el rey soy yo, no Dios. Esta última condición quiere ponernos a pensar en que los bienes que nosotros tenemos, que los podemos llamar dones, carismas, capacidades, facultades, de cualquier modo que los llamemos, las capacidades que nosotros tenemos nos han sido dadas para que nosotros crezcamos poniéndolas también al servicio de los demás. Aquí se requiere desprendimiento y generosidad para podernos sentir parte de algo más grande y sentir que los dones que tenemos nos permiten contribuir a eso más grande. Esas son las tres condiciones que Jesús propone, supuesta la libertad. No es por obligación, no es por imposición, porque Dios no trabaja con esclavos. Dios quiere construir su reino con hijos, y la condición de hijo implica la libertad. Él pone dos ilustraciones, como dos comparaciones. Primero, construir. ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se convierta en objeto de burla. Es decir, si nosotros vamos a construir el reino de Dios en la tierra, a ver, esto es una cosa tesa. Cambiar esta sociedad de egoísmos, de rivalidades, de envidias y enfrentamientos en una sociedad solidaria, en una sociedad de hermanos, esto no es fácil. Eso es una tarea, como decían antes, cuellona. Nos queda grande, pero al mismo tiempo nosotros queremos lograr eso. Y entonces la pregunta es, ¿tengo yo a mi alcance los recursos para lograr eso? Y ahí es donde viene el apoyo en Jesús, la acción del Espíritu Santo. Sí puedo, pero no solo, con Él. Por eso es que Él debe ser mi valor de referencia. Por eso es que Él debe ser mi opción preferencial. Porque solo con Él podría yo lograr ese propósito de construir el reino de Dios. Lo segundo es, ¿qué rey? Y fijémonos que nos habla en términos de rey, de hombre libre, de hombre que dispone.
¿Qué rey, si va a dar batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20,000? O si no, se rinde. Si no lo piensa bien, se rinde al principio o al final. Al principio porque pide condiciones de rendición. Al final porque resulta derrotado. Con esto nos quiere dar a entender Jesús que si nosotros nos vamos a enfrentar con esa sociedad, en el caso de los discípulos era con aquella sociedad patriarcal, si nosotros nos vamos a enfrentar con esa sociedad egoísta, insolidaria, de rivalidades y enfrentamientos, tenemos que amarrarnos muy bien los pantalones, porque esa situación no es fácil de afrontar. Y otra vez vuelve la respuesta: solo no puedo, con Jesús sí puedo. Puedo hacerle frente a todo. Aquí estaba comentándoles al principio las 2 monjas de origen coreano que en Pakistán como misioneras están siendo acusadas de algo que no han cometido. 2 frágiles monjas enfrentadas a todo un sistema social concebido para excluir, y ellas son de las excluidas. ¿Qué necesidad tenían esas monjas de ir a meterse en ese berenjenal allá en Pakistán? Ninguna necesidad. Pero su amor a Jesucristo, su deseo de hacer conocer a Jesucristo, su propósito de construir el reino de Dios, las metió en la boca del lobo. Y allá están. ¿Con qué fuerzas? 2 frágiles mujeres, entre otras cosas de edad. ¿Con qué fuerzas? Con las mismas fuerzas con las que la hermana Gloria Cecilia se enfrentó a un cautiverio de 3 años hasta cuando fue liberada. La fuerza del Señor, la fuerza del Espíritu del Señor. El sínodo que el Papa nos está proponiendo no es una actividad, es una mentalidad. Y la mentalidad consiste en que nosotros aceptemos estas condiciones que Jesús nos pone para el seguimiento. Libremente, hay que insistir, libremente aceptar las condiciones del seguimiento para poder realizar una obra que nos sobrepasa. Construir el reino de Dios enfrentándonos al reino de Satanás. Nosotros tomamos la decisión